buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica, desde Pluma de Pato, Kilómetro 2, Chaco, Salteño, Comunidad Huichí, Gabriel, con Palabra de Dios. Que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. La verdad que contentos, gozosos. Anoche estuvimos en la 7ª noche de campaña, hoy vamos por la 8ª noche, llamando al pueblo al arrepentimiento, al bautismo, y todo lo que Dios está hablando en este tiempo para todos nosotros ha sido de bendición. La verdad que me gozo cómo me están atendiendo la Iglesia Renacer, el pastor, su esposa, su familia. La verdad que estamos contentos y bueno, seguimos más y vamos por más. Seguimos hacia adelante y vamos por más. Hoy vamos a hablar cómo debe ser nuestro sí o nuestro no. Muchas veces prometemos, muchas veces decimos algo y no lo cumplimos realmente. Y hoy vamos a aprender que debemos de cumplirlo, que debemos como cristianos, como personas de Dios, como hombres y mujeres de Dios, y más cuando es en la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Amén. La frase que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no proviene de las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 37. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús, dice así. Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal padece. Palabra de Dios. Jesús acá nos enseña realmente que nosotros realmente, Él indica que la palabra de un cristiano debe ser sincera, honesta, confiable, sin necesidad de juramentos. Excede esto a buscar las falsas promesas que provienen del mal o del maligno. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana a entender la palabra de Dios. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no, como cristianos, porque si no, más de esto excede y proviene del mal o del maligno. Quiere decir que no hay que hacer más de esto, sino decir sí o no. Los puntos claves sobre esta enseñanza es la integridad absoluta. La enseñanza subraya la necesidad de ser veraces en todo momento, de modo que no sea necesario jurar para validar la palabra. Alabado sea Dios. Por eso el libro de Mateo, Jesús, Él nos enseña en Mateo 5, del 33 al 37, Jesús confronta la costumbre de jurar por el cielo, la tierra u otras cosas para evitar cumplir con promesas. El mismo Jesús nos enseña que no debemos de jurar ni por el cielo o por otras cosas. Acá en el libro de Santiago también el apóstol Santiago repite esta enseñanza para que evitar la condenación, enfatizando en la honestidad directa. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 2, y dice así, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Alabado sea Dios. La sinceridad implica transparencia total, viviendo sin máscaras ni engaños, reflejando la naturaleza sincera de Dios. En el resumen, la Biblia enseña que un sí, un no directo es suficiente si hay integridad en nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cómo estamos siendo hoy? ¿Verdaderos cristianos? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Muchas veces nos cuesta o muchas veces porque nos afanamos o porque nos guiamos por emociones o porque no tenemos el llamado muchas veces y pensamos que podemos llegar y lograr. En este tiempo de la misión tuve que cumplir y sigo cumpliendo al llamado de Dios, y cuando digo voy, voy, estoy, porque debo de llevar el mensaje de salvación, debo llevar la palabra de Dios, debo de bautizar, debo de estar íntegramente como Dios me mandó ser, con un sí o con un no. Cuando llegamos, llegamos en el nombre de Jesús. Y cuando no podemos llegar, decimos no llegaremos hasta otro tiempo. Amén. Así que en esta mañana Dios nos ayuda a entender que tiene mucho valor como cristianos, como mujeres y hombres de Dios, decir sí o no. Y no jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, por nadie, sino que nuestro sí sea íntegro y nuestro no sea delante de Dios como hombres de Dios, como Dios nos manda. Amén. Así que te bendigo y espero que en esta enseñanza de esta mañana hayas aprendido para que puedas ser íntegro, para que puedas ser honesto delante de Dios y los demás. Indicando esta palabra, un cristiano debe ser sincero,
honesto, confiable, sin necesidad de juramentos que hagamos. Amén. Así que te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.